Buenas chavales, pues mirad, os cuento rápidamente los métodos que teníamos pendientes de las actividades anteriores. Hoy, en este vídeo, voy a grabar estos dos métodos, que sería el ejercicio 1, donde se nos pide que calculemos cuántos años bisiestos hay entre dos fechas dadas, realmente no son entre dos fechas, sino entre 2 años, y en el otro, también trabajando sobre la clase fecha del proyecto 1, crear un calendario, es decir, que dado un año y un día de la semana, que sería el día en el que empieza ese calendario, ¿vale? Pues podemos mostrar todo el calendario del año, tal y como lo tenemos aquí. Es decir, la salida para el calendario lunes 2018, lo que estamos diciendo es que quiero que me muestre el calendario de 2018 que empieza un lunes, ¿vale? Es decir, el año 2018 empezó un lunes. Bueno, pues vamos a ver eso. Pero justo antes de eso, vamos a terminar el ejercicio que teníamos pendiente de la clase anterior. En la clase anterior, os recuerdo, aquí tenemos todos los métodos, había un método que era un poquito más complejo, que era este de aquí, el de calcular la distancia que había entre 2 días, ¿vale? Es decir, entre la fecha que me pasan como parámetro y la fecha con la que yo estoy trabajando actualmente. ¿Vale? Bueno, pues aquí teníamos un problema, entre comillas, no era un problema, sino que estaba medio a hacer, y era que qué pasaba con fechas que estaban en el mismo año, qué pasaba con los años bisiestos que no se tenían en cuenta, ¿vale? Pues nada, una serie de cosas que teníamos que corregir. Entonces voy a explicar muy rápidamente cómo está hecho el ejercicio y ya vosotros lo analizáis y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Bueno, dadas dos fechas, ya sabéis que F es la fecha que me pasan y el dis sería la fecha actual, entonces, no, perdón, la actual, la fecha con la que estoy trabajando. ¿Vale? Entonces voy a ver cuál de ellas es menor, porque necesito que estén ordenadas para que sea mucho más fácil los cálculos. Entonces lo hago fuera, antes de empezar a hacer nada más, lo que hago es decir simplemente que si la fecha con la que estoy trabajando es más pequeñita, es anterior a F, entonces, fijaos, he creado dos fechas, Fmin y Fmax, y le digo, venga, pues la fecha mínima es con la que estoy trabajando y la fecha máxima es la fecha que me pasan como parámetro. ¿Que no? Pues hago el caso inverso. De forma que yo, cuando llegue a este punto, a esta línea, mi fecha mínima o la fecha más pequeñita va a estar en fecha mínima y la fecha más lejana va a estar en fecha máxima, la más alta. Bueno, pues utilizo los métodos donde calculaba la posición que ocupaba ese día en el año. ¿Vale? Pues le digo que me diga qué posición ocupa el día de fecha mínima y qué posición ocupa el día de fecha máxima. ¿Vale? De esa forma, si yo tengo aquí un día y me dice que ocupa la posición 50 y que este ocupa la posición 70, pues yo ya puedo calcular cuántos días han pasado desde que empezó el año hasta que he llegado a cada una de esas fechas. ¿Vale? Bueno, pues mirad, en el caso de que las dos fechas sean del mismo año, lo único que tendría que hacer es, pues si este día estaba en la posición 50 y este día estaba en la posición 70, es tan fácil como restar a la posición máxima a 70 el resto 50 y me debería quedar que han pasado 20 días entre una fecha y la otra. Pues eso es lo que hago en esta comparación. Me vengo aquí y digo, compruebo las fechas. Si la fecha del año, la fecha mínima, el año de esa fecha y el año de la fecha máxima son iguales, eso quiere decir que están en el mismo año y por lo tanto solo tengo que hacer esa recta. ¿Vale? Una vez que tengo hecho esa recta, fijaos, no lo guardo en ningún sitio, directamente devuelvo el resultado, porque eso es lo que espera este método, que devolvamos un entero. ¿Qué pasa si no están en el mismo año? Pues si no están en el mismo año me puede dar dos situaciones diferentes. La situación es que sean años consecutivos o que haya muchísimos años entre los dos casos. En cualquiera de esos dos hay que hacer operaciones distintas, entre comillas, ¿vale? Vamos a suponer qué pasa si son 2 años consecutivos. Por ejemplo, me dicen el 2003 y el 2004. ¿Cómo miro si son consecutivos? Pues cojo y le digo, si al año más pequeñito le sumo 1 y es igual que al año más grande, pues entonces que son años consecutivos. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasaría en este caso? Pues en este caso el recuento es distinto. ¿Por qué? Porque la posición mínima, es decir, la posición que ocupa
el día de la fecha más pequeña me dice cuántos días han pasado de ese año. Pero ahora no me interesa contar esos días, sino que me interesa contar cuántos días quedan desde esa posición hasta el final del año. Es decir, si yo estoy en la posición 60, por ejemplo, pues para que termine el año me quedan 305 días. ¿Vale? Si estuviera en la posición 300, me quedan 65 días para que termine el año. Vale, pues entonces lo que me interesa realmente es esos 65 días que faltan para que termine, porque tengo que recorrerlo y luego ver cómo está la siguiente fecha. Pues eso es lo que se hace aquí. A 365 le vamos a restar la posición mínima, ¿vale? La posición en la que se encuentra la fecha mínima. Entonces, con esto recorro los días que me quedan del primer año y a eso le sumo los días que he recorrido del segundo año, ¿vale? Al sumarlo me dice, bueno, pues en el primer año te quedaba para terminar 60 días, en el segundo has recorrido 48 días, pues 60 más 48, 108 días, ¿vale? Es decir, que la distancia entre una fecha y la otra son 108 días. Perfecto, eso solo para años consecutivos. ¿Qué pasa si los años no son consecutivos? Pues si no he entrado por aquí ni he entrado por aquí, está claro que ya la única opción que me queda es los años, calcular qué diferencia hay entre esos años. Entonces, fijaos, hago varias operaciones. La primera es ver cuántos años bisiestos ha habido. Para eso utilizo leap years, que lo vamos a ver ahora después, porque es uno de los métodos que se van a utilizar, que se tienen que implementar en la siguiente relación. Calculo cuántos años bisiestos hay y si hay 3 años bisiestos, pues implica que tengo 3 días 29 de febrero. Por lo tanto, esos 3 días los tengo que tener en cuenta. ¿Cuántos años totales hay entre una fecha y otra? Pues tan fácil como al año más alto restarle el año más pequeñito. Que estamos en el 2008 y en el 2004 son las dos fechas con las que estoy trabajando, pues 2008 menos 2004 son 4 años. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí a continuación? Fijaos, una vez que tengo ese cálculo hecho, esos 4 años, le resto 1. ¿Por qué le resto 1? Pues le resto 1 porque el primer año ya avanza automáticamente al hacer esta operación, la del 365, menos la posición mínima. Es decir, el primer año no se puede contar porque postmin ya lo cuenta. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí lo tenemos. En el ejemplo, si tenemos entre 2004 y 2008, que son 4 años, ¿vale? Pero el 2004 ya está contado. Es decir, los años que hay realmente en medio son 2005, 2006 y 2007. Es decir, que al hacer la resta me ha dado 4, pero realmente son 3. ¿Vale? Por eso le tengo que restar un año. ¿Vale? Pues entonces al final tengo en cantidad de bisiestos, cuántos bisiestos ha habido en medio si es que ha habido alguno. En años totales tengo cuántos años ha habido entre las dos fechas. Pues ahora calculo igual que antes. El total ahora va a ser los años que me quedan del primer año, los años que me quedan o que he recorrido ya del segundo año, ¿vale? Y ahora tengo que calcular cuántos días ha habido en medio, es decir, los años que ha habido en medio por 365 días que tiene cada año. Se lo sumo al total. Y ahora, como ahí en medio ha podido haber años bisiestos, pues le tengo que sumar tantos 29 de febrero como cantidad de bisiestos me ha salido. Es decir, que si me salen 5 bisiestos, pues tengo que sumarle 5 29 de febrero. Y ya con eso termino. Esto me daría el resultado de cuántos días ha habido entre 2 años que están separados con una distancia mayor a 1. ¿Vale? Bueno, pues este sería el código. ¿Vale? Realmente es mucho más sencillo de lo que parecía y era simplemente hacer un par de comparaciones if-else, que era lo que pretendía con ese primer enunciado. Bueno, pues si seguimos en el código, el siguiente que se pedía era calcular los años bisiestos, en inglés leap years, que hay entre 2 años dados. Eso es muy sencillo. Lo que voy a hacer es primero ordenar los años, igual que antes, para que no haya ningún problema en el for. Me quedo con que el año 1 va a tener el más pequeño y año 2 va a tener el más grande. Entonces, si año 1 es más grande que año 2, el problema que tenemos aquí es que este año tiene que ser más pequeño. Lo que hace, le damos la vuelta, ¿vale? Creamos una variable auxiliar
donde almacenamos temporalmente lo que hay en año 1. Ponemos en año 1 lo que hay en año 2 y en año 2 ponemos lo que hay en la auxiliar. De forma que cuando yo llegue a este punto, a esta línea de código, ya tendré en año 1 el más pequeño y en año 2 el más grande. Y al tenerlos ordenados no voy a tener ningún problema para hacer el for que me va a permitir calcular los años bisiestos. ¿Qué es lo que hace el for? Pues el for empieza y dice, desde el año más pequeño hasta el año más grande, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Compruebo si ese año es bisiesto. Si ese año es bisiesto, incremento un contador de años bisiestos que inicialmente está a 0. Y ya está. Cuando he recorrido todos los años incluidos, ¿vale? Fijaos, incluidos, se incluye desde el año 1 hasta que sea menor o igual que año 2, es decir, se incluyen los dos. Entonces, cuando haya terminado, en contador tendré cuántos años bisiestos ha habido. Si el año no es bisiesto, no se hace nada, ¿vale? Simplemente se pasa al siguiente año para comprobar si es bisiesto. Bueno, pues esto sería, esto me daría cuántos años bisiestos hay, que es lo que hemos utilizado aquí, ¿vale? Para saber cuántos días 29 de febrero tenemos que considerar. El último método que se nos pedía en esta relación, relacionado con las fechas, era poder imprimir por pantalla un calendario. Como he comentado antes, cuando nosotros queremos imprimir un calendario necesitamos saber el año de ese calendario para saber si es bisiesto o no es bisiesto, y necesitamos también saber el día de la semana en el que empieza ese año. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros sabemos el día de la semana en el que empieza, si empieza en miércoles, pues empezamos a contar desde el miércoles. 1, 2, 3, 4, terminaría la semana y el 5 volvería a ser lunes, el 6, así. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues mirad, para hacer esto voy a necesitar saber cada mes cuántos años tiene. Entonces, pero en cada mes cuántos días, no cuántos años, cuántos días tiene. Entonces, para saber cuántos días tiene, nosotros ya teníamos un método aquí que nos calculaba el tope, que quizá ese nombre no es demasiado apropiado. ¿Vale? Entonces vamos a cambiarlo rápidamente. Hacemos un rename y en lugar de llamarle calcular el tope, le vamos a poner calcula días por mes, para que sepamos cuántos días tiene cada mes. Bueno, pues una vez que tenemos el método, ya sabéis que lo único que hacía era para ese mes indicar cuántos días hay. Y el cambio que he añadido es que he incluido también el año, porque necesito saber si ese año es bisiesto para que febrero tenga 29 en lugar de 28 días. ¿Vale? Calcular tope antes no devolvía nada, pero ahora le he puesto que me devuelva precisamente ese tope. ¿Vale? De forma que al cambiar este método, que antes no devolvía nada y que utilizábamos aquí en el constructor, ¿vale? Pues ahora el tope que antes no devolvía nada, ahora sí que devuelve. Y eso que devuelve es lo que le vamos a asignar a esta variable que tenemos aquí, a este atributo, para saber cuántos días tiene ese mes. Pues nada, aquí lo tenemos, ¿vale? Dis.tope me calcula los días por mes que tiene ese mes en ese año concreto, para poder trabajar con él. Bueno, pues mira, vamos a volver aquí y ahora vamos a ir viendo dónde hemos hecho esos cambios. Vamos a empezar poco a poco. Fijaos, me voy a pegar un salto, dejo esto de aquí y me vengo aquí. Lo que está claro es que nosotros cuando queremos pintar nuestro calendario, lo vamos a hacer por meses. Entonces voy a crear un for que me va a mover mes a mes. Se va a ir moviendo mes a mes. ¿Y qué es lo que quiero que haga mes a mes? Pues mira, primero lo que quiero que haga es que me diga en qué mes estamos. De forma, yo no voy a poner aquí enero, febrero, marzo, abril, es simplemente ahí utilizar un metodito que te haga el cambio. Lo que voy a pintar es este valor por el que estoy corriendo, que se llama mes. Fijaos que no es i, es mes. Entonces, cuando aquí veáis mes, tenéis que tener en cuenta que estamos refiriéndonos al mes del for, al mes en el que estoy en ese momento. Entonces, lo primero que hace es pintar por pantalla mes de mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, en el que estemos. A continuación, va a mostrar una línea que fijaos que he utilizado el printf porque quiero utilizar tabuladores. Quiero que se coloquen las cosas ordenadas. Y lo que he hecho
ha sido poner los días de la semana, lunes, martes, miércoles, así un poquito abreviados, para que al final me quede un formato parecido a esto. Es decir, a mí me va a salir aquí arriba, en lugar de enero, mes 1, y luego me va a salir lunes, martes, miércoles, jueves, de forma tabular, ¿vale? Haciendo una tabla. Pues lo hago con el print F, usando los modificadores /t. Y al final meto otro modificador, el /n, que es una nueva línea, para que se me vaya abajo y empecemos ya aquí, al 1. Cuando he llegado ahí, entonces entro en otro for, ¿vale? Este lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. El que me interesa es este. Fijaos que estos dos no están anidados, ¿eh? Son independientes. Este hace una cosa y luego la hace este. ¿Este qué hace? Pues este va a calcular o va a pintar todos los días del mes. Este for de aquí, desde aquí hasta aquí, lo que hace es pintar desde el 1 hasta el 31, del 1 al 30 o del 1 al 28 o el 29 si estamos en febrero, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabe cuántos días tiene que pintar? Pues le decimos que empiece, oye, empieza en el for, fijaos que la variable le he llamado día, por el día 1, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Hasta que, y fijaos, utilizo el método que acabamos de ver, que es el de calcula los días por mes. Este método me va a decir, para el mes en el que me encuentro, que es el que me dice este for, este método me va a decir cuántos días tiene. Es decir, si yo tengo aquí en el mes, tengo 1, porque estoy todavía en la primera iteración, pues me va a calcular los días que tiene enero. Si yo tengo 2, fijaos, si tengo 2, el mes 2 es febrero. Entonces va a necesitar el año, porque necesito saber si el año es bisiesto, por lo tanto tendría 29, o si es normal, y por lo tanto tendría 28. Pues nada, una vez que he puesto ya el for y sé dónde empieza y dónde va a terminar, ¿vale? Pues empiezo a pintar día por día. Y mirad cómo lo hago. Cojo el día, lo pinto en pantalla y fijaos que aquí me está mostrando este valor, ¿eh? Este tanto por ciento de significa, coge el primer parámetro después de la coma y ese me lo pones aquí. Esa D significa que me lo ponga como un número decimal, ¿vale? Entonces, me lo pone ahí el número y me va a poner pues 1, luego me va a poner 2, luego me va a poner 3 y esto lo irá haciendo tantas veces como el for le diga que lo tiene que hacer. Y este elemento de aquí es simplemente para decirle que me pegue saltitos de forma que el primero me lo coloque debajo del lunes, el siguiente me lo coloque, me lo tabule debajo del martes, el siguiente debajo del miércoles, etcétera. ¿Vale? Y nada, como cuando llega el día 7, yo quiero que se vaya a una nueva línea, porque es como se representan los calendarios, de lunes a domingo, y luego una nueva línea, de lunes a domingo, y luego una nueva línea, pues entonces voy a tener un contador. Este contador me dice en qué día de la semana estoy. Si estoy en el día de la semana número 1, pues pintará en el primer día. Si estoy en el número 2, en el segundo. Pero si llego ya al día número 7, quiere decir que ya se ha terminado la semana. Por lo tanto, tengo que empezar una nueva línea. Y eso es lo que le decimos aquí. Pinta una nueva línea o vete a la línea de abajo y pone el contador para que empiece otra vez a 0, que es el lunes. ¿Vale? Bueno, pues esto de aquí se toca aquí al principio. Cuando nosotros le decimos que la semana empieza el lunes, nosotros tenemos que decir que el contador empieza en 0. Pero ¿qué pasa si no empieza en lunes? Si empieza en miércoles, pues entonces tenemos que ir incrementando el contador hasta llegar al miércoles. ¿Qué es el miércoles? Pues tendríamos que decirle que tiene que empezar en la segunda columna. ¿Vale? Recordad que se empieza por 0 en informática. Esta sería la columna 0, la columna 1, pasamos al miércoles la columna 2, 3, 4, 5, 6 y cuando llegáramos a la 7 ya no existe y volveríamos por la 0. ¿Vale? Pues eso es lo que tenéis aquí representado. El martes empezaría en la columna 1, si es miércoles empezaría en columna 2, si es jueves empezaría en columna 3 y eso es como va a empezar mi año. ¿Vale? Es como va a empezar mi año. Pues ya está. Una vez que yo ya sé en qué columna tengo que empezar, lo único que tengo que decirle para cada uno de los meses es que se coloque el día justo en esa columna. Y eso lo hacemos con este for chiquitito que tenemos aquí. Este for chiquitito lo único que hace es, oye, pues si estamos que tenemos que empezar
en un viernes tengo que empezar en la columna 4. Pues voy a empezar a dar saltos para que pase de columna en columna. Es decir, aquí le voy a decir que salte hasta el día 4. ¿Cuántas veces? Pues eso, desde 0 hasta 4, 5 veces se vaya el viernes. ¿Y cómo salta? Diciéndole que haga una tabulación. Entonces, el contador de día de la semana me coloca dónde va a estar el primer día del cada mes, que aquí, por ejemplo, está puesto el lunes, pero ese contador me lo colocará donde sea. ¿Qué es el viernes? Pues me pondrá aquí el 1, pasará luego al 2, al 3 y automáticamente ya lo hemos hecho nosotros para que cuando llegue a este vuelva a saltar a la primera. ¿Vale? Por lo tanto, este simplemente es para colocarlo en su sitio y este es el que ya me pinta todos los días, los 30 o 31 días completos hasta el final. ¿Vale? Y eso lo tengo que hacer cada mes. Cada mes entro, pinto los títulos, ajusto dónde va a ir el primer día de la semana y ahora ya pinto el resto de días de la semana. Si lo miramos por pantalla, o sea, si hacemos una prueba, compilamos y lo miramos por pantalla, mirad, aquí lo tenemos. Voy a ponerlo un poquito más grande. ¿Vale? Fijaos, el mes saldría algo así. ¿Vale? Está para el caso en el que la semana empieza en jueves, ahora lo enseño, ¿vale? Y es 2008, que es un año bisiesto. Entonces, el mes 1, ¿veis? Ha pegado sus saltitos hasta que se ha colocado en el jueves y ahora me pinta todos los días. ¿Qué pasa con el mes 2? Pues sigue, y fijaos cómo este terminó en sábado, pues aquí empezamos en domingo. ¿Vale? Y fijaos, llegó hasta el 29. El del 29 terminó en domingo, pues el siguiente es el lunes. Y eso ya se ajusta automáticamente. Y si os fijáis, todos los meses salen de manera ordenada. ¿Vale? Y donde termina uno, empieza el siguiente. Y eso gracias al contador de día de la semana. Pues ya hasta aquí tendríamos todo nuestro día. Fijaos, esta sería la llamada para que la podáis ver. Perdonad un momentín, aquí. ¿Veis? He llamado a fecha calendario para que empiece un jueves y el año es el 2008, el que quiero ver. Pues nada, ahí lo tendríais el calendario completo. Y nada más, con esto ya hemos hecho los dos ejercicios. El del bucle for, el inicial, donde se pedía los años bisiestos, el otro en el que hemos pintado un calendario, ¿vale? Y hemos resuelto la actividad que nos faltaba del ejercicio anterior. Bueno, pues lo dejamos aquí y el siguiente vídeo lo que voy a hacer es trabajar este ejercicio 3, ¿vale? En el que trabajamos ya con la clase bombilla y sobre todo con un array con 5000 bombillas, ¿vale? Este ejercicio va a trabajar con bucles y sobre todo con mucho trabajo de gestión de arrays. Venga, chavales, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.